Ciertos jinetes entran en un pueblo convencidos de que sus revólveres les otorgan dominio. Sin embargo, en Frontier's Edge, una mujer demostró que el arma más letal no siempre está forjada de hierro. La brisa otoñal de 1884 arrastraba polvo por las calles de Frontier's Edge, Arizona, una comunidad marcada por excesiva violencia y escasa justicia. Tras el mostrador de la taberna Golden Nugget se encontraba Eliza Harlow, una viuda de 39 años que había descubierto que sobrevivir en las tierras salvajes exigía algo más que oraciones y paciencia. Su local había adquirido una extraña notoría, susurrada en regiones vecinas, aunque rara vez probada. Los individuos que buscaban problemas en el Golden Nugget tenían la curiosa costumbre de salir en ataúdes de pino. Esa tarde de octubre, 3 jinetes se acercaron en medio de la luz menguante. Los hermanos Barrett, buscados en 5 territorios por robo y homicidio, con rostros endurecidos por la brutalidad y el licor. Habían oído hablar del Golden Nugget, de la mujer que lo regentaba sola, y la consideraron presa fácil. Lo que ignoraban era que Eliza había estado esperando a hombres exactamente como ellos. El asesinato de su esposo 6 años antes le había impartido una lección crucial. Las autoridades eran demasiado lentas, demasiado lejanas y demasiado corruptas para impartir justicia. Por eso había aprendido a impartirla ella misma, una botella meticulosamente preparada a la vez. Mientras los hermanos Barrett abrían de golpe las puertas de la taberna, sus espuelas tintineando en los tablones desgastados, Eliza extendió la mano bajo el mostrador hacia una botella especial, reservada para situaciones exactamente como esta. Pausa aquí. Si esta historia te atrapa, dale like. ¿Aún no te has suscrito? Arréglalo ahora. Comparte tu ubicación en los comentarios. Estas historias viajan lejos. Mantente atento. El próximo segmento impacta fuerte. La muerte rara vez se anuncia con disparos. A veces llega en un vaso de cristal servido por manos firmes. El hermano Barrett mayor, Caleb, medía 6 pies con una cicatriz que iba desde la ceja derecha hasta la mandíbula, recuerdo de una pelea con cuchillo en Tucson. Sus hermanos, Floyd y Jed, se posicionaban a su lado como perros de caza, con las palmas sobre las empuñaduras de los revólveres. La taberna se silenció cuando entraron. Los dedos del pianista se detuvieron a mitad de melodía. Las apuestas se pararon. Incluso el humo parecía suspendido en la luz de las lámparas. Eliza siguió limpiando el mostrador, con movimientos deliberados. Había aprendido que mostrar miedo era como sangrar en mares llenos de depredadores. Caleb se acercó con el andar arrogante de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Sus pasos resonando en los tablones. Sus hermanos se dispersaron, cubriendo las salidas de la sala con la precisión experta de quienes lo habían hecho antes. Necesitaremos un poco de hospitalidad, señora, declaró Caleb, con un tono que llevaba la falsa cortesía que los hombres peligrosos suelen emplear. Oímos que sirve el mejor licor de este lado del Colorado. Eliza sostuvo su mirada sin inmutarse. Ya había mirado a los ojos de asesinos antes. Su difunto esposo, Henry, había sido un agente de la ley, y ella había aprendido a detectar la agresión en la postura de un hombre, en su respiración, en el modo en que sus dedos temblaban cerca del arma. Estos 3 eran depredadores, y habían llegado a su local esperando una presa vulnerable. Sirvo a clientes que pagan, respondió Eliza con ecuanimidad, dejando el trapo. El licor cuesta 2 centavos el vaso, $5 la botella. Floyd rió, un sonido como piedras en un cubo. Eso no es muy amistoso. Mire, hemos cabalgado duro 4 días. Tenemos mucha sed y los bolsillos algo ligeros. Pensamos que un local respetable como el suyo podría extender algo de crédito a viajeros cansados. La insinuación era clara. No pensaban pagar. Beberían cuanto quisieran, probablemente maltratarían a quien protestara, tal vez saquearían la caja, y se irían dejando destrucción a su paso. Era un patrón que Eliza había visto repetirse en numerosas comunidades fronterizas. Pero el Golden Nugget no era solo otra taberna. Y Eliza Harlow no era solo otra viuda intentando sobrevivir. Extendió la mano bajo el mostrador. Toda mujer que sobrevive en la frontera aprende a guardar secretos.
Y el secreto más letal de Elisa llevaba una etiqueta que decía exclusiva. Los dedos de Elisa rodearon el cuello de una botella distinta. A diferencia del licor común que alineaba sus estantes, esta no tenía etiqueta comercial, solo una pequeña nota en su propia letra. Exclusiva. El líquido dorado en su interior parecía idéntico a cualquier raíz de calidad, que era precisamente la intención. Había dedicado meses a perfeccionar la mezcla, colaborando con un antiguo sanador militar que se había asentado en Frontiers Edge tras la guerra. El doctor Ellis había perdido su licencia médica en el este por razones que rara vez explicaba, pero su conocimiento de toxicología era impecable. El veneno provenía de salvia del desierto y flor nocturna, plantas que crecían silvestres en las colinas cercanas. Combinado con un extracto de belladona y añejado adecuadamente en licor, se volvía casi indetectable. La elegancia de su mezcla era su efecto retardado. Un hombre bebería, no sentiría nada malo de inmediato y seguiría bebiendo. Los síntomas comenzarían sutilmente, un leve hormigueo, algo de vértigo fácilmente atribuible al alcohol. Para cuando los efectos reales se apoderaran, las víctimas estarían lejos de su local, y la causa de muerte parecería ataque cardíaco o apoplejía. Los sanadores fronterizos, sobrecargados y con pocos suministros, rara vez cuestionaban tales diagnósticos. Elisa colocó 3 vasos en el mostrador con precisión intencional. Bueno, entonces, dijo, con tono que resonó en la taberna silenciosa. Supongo que puedo hacer una excepción. La hospitalidad sigue siendo una tradición occidental, después de todo. Sirvió generosamente, el líquido capturando el brillo de la lámpara al llenar cada vaso. Beban, señores. Cortesía de la casa. El rostro marcado de Caleb se dividió en una sonrisa triunfal. Había esperado resistencia, tal vez violencia, y la victoria fácil lo volvió descuidado. Tomó su vaso y sus hermanos lo imitaron. Elisa vio al veterano Joe Mills en el rincón, un habitual que había visto esto antes. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Joe ofreció un leve asentimiento antes de volver a sus cartas. Los demás clientes, sintiendo que ocurría algo importante, permanecieron inusualmente quietos, como presas oliendo depredadores. Por su salud, dijo Elisa en voz baja. La ironía pasó desapercibida para todos excepto los hermanos Barrett. Los hermanos Barrett habían construido su notoriedad sobre la agresión, pero estaban a punto de descubrir que la notoriedad no significa nada para una mujer que ya no tiene nada que perder. Caleb levantó su vaso en falso saludo antes de vaciarlo de un trago. El licor quemó agradablemente, suave y fuerte, exactamente lo que esperaba de un local de calidad. Floyd y Jed imitaron la acción de su hermano, vaciando sus vasos con el entusiasmo de hombres que creían haber intimidado exitosamente a una viuda indefensa. No notaron la leve sonrisa de Elisa, rápidamente reprimida, ni cómo había evitado cuidadosamente tocar la botella con la piel desnuda. Ese es un licor superior, señora, proclamó Caleb, deslizando su vaso hacia adelante para rellenar. Realmente superior. ¿Sabe? Tal vez nos quedemos la noche. ¿Tiene habitaciones arriba? Su intención era obvia, y no tenía nada que ver con alojamiento. Sus hermanos rieron, ya envalentonados por el licor gratis y la falta de resistencia. Elisa sirvió de nuevo, con manos firmes. Hace 6 años, habría estado aterrorizada. Hace 6 años, había sido otra mujer, una que confiaba en la bondad de la gente y en la protección de la ley. Luego Henry había sido abatido por la espalda por bandidos mientras escoltaba a un prisionero. Los asesinos nunca fueron capturados. El agente regional había prometido justicia, pero solo ofreció condolencias vacías. Elisa había vendido la placa de Henry a un comerciante en Phoenix y usado el dinero para comprar su primer juego de aparatos. Tengo habitaciones, respondió Elisa serenamente. Aunque dudo que ustedes, señores, salgan antes del amanecer. Los hombres como ustedes siempre lo hacen. Algo en su tono hizo que Caleb dudara, con su segundo vaso a medio camino hacia la boca. Por un momento, sus instintos de depredador susurraron advertencias, pero el licor ya calentaba su estómago, y sus hermanos sonreían como idiotas. Desechó la sensación y bebió.
Afueras, la brisa otoñal se intensificó, sacudiendo los cristales de la taberna. Elisa miró el reloj sobre el mostrador, 7:50. Según sus cálculos, tenían quizás 25 minutos antes de que aparecieran los primeros síntomas. 35 minutos hasta que comenzara la inmovilidad, 1 hora hasta que sus corazones simplemente se detuvieran. Tiempo suficiente para otra ronda, tal vez 2. Tiempo suficiente para la justicia. Justicia pospuesta es justicia denegada. Pero Elisa había aprendido que la justicia impartida personalmente lleva su propia satisfacción amarga. Los hermanos Barrett se relajaron, su fatiga inicial desapareciendo con cada servicio de la botella especial de Elisa. Caleb se apoyó pesadamente en el mostrador, su hostilidad previa suavizándose en la falsa camaradería que el alcohol a menudo inspira en hombres agresivos. Comenzó a hablar como los hombres suelen hacer cuando se sienten seguros y superiores. «Sabe, señora, usted me recuerda a una mujer en Albuquerque». Caleb balbuceó levemente, ya en su quinto vaso. Regentaba un bar allí. Atractiva como usted, tenía un esposo que se creía duro. Río sombríamente. Creía siendo la palabra clave. Algunos hombres no saben cuando están superados. La expresión de Elisa permaneció neutral, pero su palma se apretó sutilmente en el trapo del mostrador. Reconocía este juego. Los depredadores siempre disfrutaban alardeando de sus conquistas, reviviendo momentos de dominio sobre otros. Era una debilidad que había aprendido a explotar. Cuanto más hablaban, más bebían. Cuanto más bebían, más rápido actuaba el veneno. ¿Es cierto?, preguntó Elisa, con tono deliberadamente moldeado para sonar admirada en lugar de repugnada. Ustedes deben tener muchas historias. Floyd, el hermano mediano, era más bajo que Caleb, pero más cruel, con ojos como de roedor. Se inclinó conspirativamente. Tenemos historias que le enderezarían el pelo, señora. ¿Oyó del robo al escenario en Santa Fe? Eso fuimos nosotros. Tomamos 20,000 pesos y dejamos 4 hombres sangrando en la calle. Lo dijo con orgullo, como si robo y asesinato fueran logros dignos de celebrar. Jed, el menor con quizás 26 años, parecía algo menos entusiasmado con la narración de su hermano. Había palidecido, y Elisa lo vio aferrándose al mostrador para equilibrarse. Caleb, murmuró. Me siento raro. Ese licor pega fuerte. Siempre fuiste débil, respondió Caleb despectivamente. Pero Elisa lo vio parpadear lentamente, su rostro marcado mostrando los primeros indicios de confusión. Su palma se movió hacia su revólver, una reacción automática a la vulnerabilidad, pero sus dedos parecían torpes, descoordinados. ¿Qué demonios? Comenzó, luego se detuvo, sus palabras balbuceando más evidentemente ahora. Elisa se apartó del mostrador, creando distancia. El momento en que un depredador comprende que se ha convertido en presa es siempre el mismo. Confusión, luego miedo, luego agresión frenética. La palma de Caleb finalmente alcanzó su revólver, pero sus dedos fallaron en el agarre. El hormigueo se había extendido desde las extremidades hacia adentro, y su sistema nervioso comenzaba su cierre ordenado. Sus ojos, antes seguros y crueles, ahora mostraban pánico primal. Tú, nos envenenaste, logró decir, la acusación apenas comprensible. Lo hice, afirmó Elisa, con tono firme. Había imaginado este momento innumerables veces, practicado lo que podría decir a hombres que evocaban a los asesinos de Henry. Pero ahora que estaba aquí, descubrió que no tenía un gran discurso preparado. Hombres como ustedes han transitado comunidades como esta demasiado tiempo, tomando lo que querían, dañando a quien les placía, y sin enfrentar consecuencias. Esta noche, eso termina. Floyd intentó sacar su arma, pero sus piernas fallaron. Se estrelló contra un banco, dispersando cartas y monedas en los tablones. Los demás clientes ya se habían movido a los bordes de la taberna, pegándose a las paredes. Habían visto la justicia de Elisa antes, aunque ninguno testificaría. En pueblos fronterizos, donde la ley era escasa y la supervivencia primordial, la gente desarrollaba memoria selectiva respecto a ciertos eventos.
Jet lloraba ahora, lágrimas corriendo por su rostro mientras la parálisis avanzaba por su cuerpo. Por favor, respiró. No quiero morir. Era el menor, probablemente arrastrado a esta vida por la influencia de su hermano mayor. Pero Elisa había aprendido de forma dura que la misericordia era un lujo que no podía permitirse. Había mostrado misericordia una vez a un forajido herido, lo había cuidado hasta la recuperación con caridad cristiana. Él había ripado su bondad robándole el caballo y los ingresos de la semana. Ese fue el día en que las últimas ilusiones de Eliza Harlow sobre la naturaleza humana murieron. Entonces no deberían haber elegido vivir como asesinos, respondió Elisa. Caleb ejecutó un último esfuerzo por levantar su revólver, su rostro contorsionado por furia y horror. El arma salió del holster, vaciló en el aire, luego cayó de sus dedos entumecidos. Golpeó los tablones, girando lentamente antes de detenerse, apuntando hacia la puerta. A través del cristal, Elisa vio sus monturas atadas al poste, esperando jinetes que nunca regresarían. 3 hombres entraron en la taberna Golden Nugget esa tarde. 3 cadáveres serían encontrados al amanecer en el sendero más allá del pueblo. Elisa observó impasible mientras Caleb colapsaba por completo, su estructura masiva golpeando los tablones con un sonido como un saco de forraje caído. Su respiración se volvió superficial e irregular, sus ojos revirtiéndose mientras el veneno completaba su tarea. Floyd yacía donde había caído junto al banco volcado, su cuerpo convulsionando esporádicamente mientras su sistema nervioso fallaba. Jet se había desplomado contra el mostrador, descendiendo para sentarse en el suelo, su joven rostro congelado en una expresión de incomprensión aterrorizada. Toda la taberna permaneció en silencio salvo por la respiración irregular de los hombres moribundos. Elisa actuó sistemáticamente, primero recolectando sus armas, 3 revólveres, 2 cuchillos, un carabina que Floyd llevaba. Los depositó en un saco de tela bajo el mostrador. Sus cintos serían enterrados por separado, las armas eventualmente vendidas a través de intermediarios en Tucson. Nada que conectara a estos hombres con su local. El veterano Joe Mills finalmente se levantó, su rostro curtido mostrando ni aprobación ni condena. Iré por el Dr. Ellis y el enterrador, dijo en voz baja. Este era su rol en la justicia de Elisa. Yo contaría haber encontrado a 3 hombres colapsados en el sendero más allá del pueblo, aparentemente víctimas de licor adulterado o comida contaminada de otro local. La historia sería aceptada porque nadie quería investigar más profundo. Frontier's Edge necesitaba el Golden Nugget y necesitaba a Elisa. Diles que ya estaban muertos cuando los encontraste, dirigió Elisa. Probablemente bebieron brebaje malo en otro lugar, luego vinieron hacia aquí, pretendiendo causar problemas. Joe asintió y salió, sus pasos crujiendo en los tablones. Los demás clientes comenzaron a salir en silencio, comprendiendo que lo visto nunca sería mencionado. Por la mañana, expresarían shock y preocupación por el trágico descubrimiento de 3 forajidos muertos. Algunos podrían especular que la justicia divina finalmente alcanzó a los infames hermanos Barrett. Elisa miró a los 3 hombres que exhalarían su último aliento en su taberna. No sintió satisfacción, ni triunfo, solo un cansancio vacío. Esta no era la vida que había imaginado al casarse con Henry, soñando con construir algo bueno en la frontera salvaje. Pero los sueños morían fácil en el oeste, y las mujeres prácticas aprendían a adaptarse. Limpiar después de la muerte se vuelve rutinario cuando lo has hecho lo suficiente. Solo otra tarea entre barrer pisos y pulir vasos. Elisa trajo trapeador y cubo del cuarto trasero. Los cadáveres serían removidos en 1 hora, pero los fluidos demandaban atención inmediata. Había aprendido por experiencia que ciertas manchas, si se dejaban mucho tiempo, nunca desaparecían del todo. Mientras trabajaba, su mente divagó hacia el momento que la transformó de la tierna esposa de Henry en la mujer que se había convertido. Había sido un amanecer de miércoles, completamente ordinario. Elisa había estado horneando pan cuando el agente Wilkins llegó con el caballo de Henry a remolque, la silla vacía salvo por manchas de sangre. Lamento, Elisa, había dicho, evitando su mirada. Emboscaron en el camino a Prescott. Murió rápido. Al menos.
Como si esa expresión pudiera aliviar de algún modo el agony de la viudez a los 33. Como si morir rápido fuera un premio de consolación por tener la vida robada por hombres que valoraban unos dólares más que la vida humana. Elisa había enterrado a su esposo el jueves, vendido su placa el viernes y comenzado a planear su transformación el sábado. La taberna Golden Nugget había estado en venta. Su dueño anterior muerto en una disputa por cartas. Elisa la compró con el seguro de vida de Henry, una suma mísera que apenas cubrió el precio. El primer hombre que había matado había sido un accidente, o eso se había dicho a sí misma. Un vagabundo que se había puesto brusco con una de sus chicas arriba, un hombre con crueldad en los ojos y violencia en las manos. Elisa había mezclado opio en su licor, intentando solo dejarlo inconsciente para removerlo de las instalaciones. Pero había calculado mal la dosis, y simplemente dejó de respirar mientras dormía. El sanador local lo atribuyó a fallo cardíaco, no infrecuente en hombres que vivían duro. Elisa sintió culpa quizás una semana. Luego sintió algo más. Posibilidad. El sonido de un carro afuera anunció la llegada del enterrador. Elisa terminó de trapear y descartó el agua en el callejón trasero. Al regresar al mostrador, hombres ya izaban los cadáveres de los hermanos Barrett al lecho del carro, esforzándose con el peso muerto. El carro del enterrador se había vuelto visitante frecuente al Golden Nugget, aunque oficialmente estas muertes desafortunadas ocurrían en otro lugar. Silas Grant, el enterrador, era un hombre cadavérico cuya profesión encajaba perfectamente con su apariencia. Había sido aliado en la campaña de Elisa desde el principio, atraído en parte por el negocio extra y en parte por su propio sentido de justicia. Su hija había sido asesinada por forajidos en Nuevo México y comprendía las motivaciones de Elisa de formas que otros no podían. Los encontré en el Sendero Norte, proclamó Silas a nadie en particular, estableciendo la narrativa oficial. Parece fallo cardíaco, quizás flora tóxica. Ya sabe cómo estos vagabundos comen cualquier cosa cuando tienen hambre. Superviso Elisado con eficiencia profesional. Su ayudante cubriendo los cadáveres con una lona manchada. Elisa le pasó un sobre con su tarifa estándar más extra por discreción. Su transacción fue sin palabras, realizada con el entendimiento de personas que habían cooperado muchas veces. Mientras el carro se alejaba, Elisa notó al Marshal Kane observando desde el otro lado de la calle. Era joven para un agente de la ley, apenas 31, con el tipo de idealismo que aún no había sido aplastado por las realidades fronterizas. Había estado preguntando últimamente, notando patrones que otros pasaban por alto. Kane cruzó la calle polvorienta con pasos medidos, palma casualmente sobre el cinto del revólver. Tarde, señora Arlo, dijo formalmente, quitándose el sombrero. Sus ojos escanearon el interior de la taberna, notando el banco volcado, los tablones húmedos donde Elisa había trapeado. Oí disturbio esta noche. 3 vagabundos pasaron, respondió Elisa serenamente. Habían bebido antes de llegar, parecían mal. Se fueron después de un trago, dijeron que necesitaban aire. Sostuvo su mirada sin inmutarse. Terrible, enterarse de que murieron en el sendero. Pero los que viven rudo a menudo mueren rudo. Kane examinó su rostro, buscando indicios que un mentiroso más hábil podría mostrar. Ese es el 4º incidente este mes involucrando hombres que pararon en su local antes de morir misteriosamente. Algunos podrían considerarlo coincidental. Algunos podrían, concordó Elisa. Pero Frontiers Edge atrae a gente ruda. Siempre. Los que viven violentamente tienden a morir súbitamente. Eso no es coincidencia, Marshal. Eso es el orden natural de la frontera. Un Marshal joven con principios es o un futuro héroe o un futuro cadáver. Wacken caminaba al filo de la navaja entre ambos. La mandíbula de Kane se tensó, pero no podía discutir la lógica. Los hombres que morían después de visitar el Golden Nugget eran todos delincuentes buscados, hombres con recompensas en la cabeza y sangre en las manos. Si alguien los estaba eliminando sistemáticamente, ¿era eso asesinato o control de plagas? La pregunta lo perturbaba de formas que su entrenamiento legal no lo había preparado.
La ley no reconoce orden natural como justificación para matar, dijo Kane, aunque su tono carecía de convicción. Había sido marsal solo 9 meses, nombrado después de que su predecesor muriera intentando detener una banda de ladrones de ganado. Ya había aprendido que la justicia fronteriza operaba bajo reglas diferentes a los libros de texto que había estudiado en St. Louis. Elisa se apoyó en el mostrador, su expresión suavizándose ligeramente. Dígame algo, marsal. Cuando esos bandidos mataron a mi esposo, ¿las autoridades impartieron justicia? Cuando los hermanos Barrett mataron en 5 territorios, ¿las autoridades los detuvieron? Se detuvo, dejando que las preguntas flotaran. La ley es un lujo de lugares civilizados. Aquí, tenemos algo más. Llámelo realismo fronterizo. Si todos tomaran la justicia en sus propias manos, tendríamos caos, argumentó Kane. Pero sonaba como si intentara convencerse a sí mismo más que a Elisa. La ley puede ser lenta, pero es lo que nos separa de las bestias. Marshall, la ley solo es tan buena como los hombres que la aplican y la velocidad con que llega. Para cuando sus órdenes son procesadas y sus pose formados, ¿cuántos inocentes más están muertos? El tono de Elisa llevaba el peso de la pérdida personal. No elegí este rol. Me eligió a mí el día que mi esposo murió y sus asesinos cabalgaron libres. Kane se quitó el sombrero, pasando la mano por su cabello en frustración. Estaba atrapado entre el deber y el realismo, entre lo que había jurado defender y lo que sospechaba necesario. No puedo probar nada, dijo finalmente. Pero estoy observando, señora Arlo. Si está haciendo lo que creo, eventualmente cometerá un error. Todos cometen errores eventualmente, reconoció Elisa. La pregunta es si estará allí para verlo, o si para entonces habrá aprendido lo que este territorio realmente necesita. 4 meses pasaron antes de que llegara la próxima oportunidad de Elisa, con una complicación inesperada que pondría a prueba todo lo que había construido. El invierno envolvió Frontiers Edge con brutal eficiencia, convirtiendo las calles polvorientas en lodo congelado y llevando a la mayoría de los viajeros a buscar refugio en otro lugar. El negocio del Golden Nugget se ralentizó a locales tomando tragos junto a la estufa de barril, compartiendo historias y manteniéndose calientes. Elisa usó la temporada tranquila para perfeccionar su arte, experimentando con nuevas fórmulas en el sótano bajo la taberna donde mantenía su laboratorio. El Dr. Ellis visitaba regularmente, ostensiblemente por licor, pero en realidad para compartir su conocimiento médico. El anciano se había convertido en algo entre amigo y cómplice, atraído a la misión de Elisa por su propio pasado oscuro. Tu último lote es demasiado lento, aconsejó una tarde de enero, examinando un vial a la luz de la lámpara. Los síntomas deberían manifestarse en 20 minutos, no 40. Más rápido significa menos oportunidad de que salgan de tu local y mueran en otro lugar, lo que complicaría la narrativa. Pero más rápido significa más evidente, rebatió Elisa. Necesito que parezcan naturalmente enfermos, no claramente envenenados. Discutieron química y toxicología mientras la nieve se acumulaba contra los cristales. Su conversación era sombría pero necesaria. El precio de la justicia fronteriza, familiarizarse íntimamente con los mecanismos de la muerte. La complicación llegó en un amanecer de abril cuando la nieve comenzó a derretirse. Una mujer llamada Sophia Lane cabalgó al pueblo. Su ropa costosa y su fino caballo la marcaban como alguien de medios. Tenía quizás 41 años, más llamativa que bonita, con la clase de expresión determinada que Elisa reconocía en su propio espejo. Sophia entró directamente al Golden Nugget y solicitó una conversación privada. Usted es Eliza Harlow, dijo Sophia, no como pregunta. Viajé desde Nuevo México porque he oído historias. Historias sobre una taberna donde hombres malos vienen a beber y nunca salen. Se detuvo, estudiando la reacción de Elisa. Necesito su ayuda. Hay un hombre llamado Elias Thorne, un terrateniente que asesinó a mi hijo y compró su escape del procesamiento. Es demasiado poderoso para que la ley lo toque, pero me dicen que usted tiene otros métodos. El primer instinto de Elisa fue negarlo, pero algo en los ojos de Sophia la detuvo. Era el dolor de una madre, crudo y devorador.
El mismo dolor que había transformado a la propia Elisa. No sé qué historias ha oído, comenzó Elisa con cautela. Cuando el dolor encuentra una salida, se convierte en sanación o en veneno, y Sofía Lang había elegido el veneno con la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Sofía depositó un saco de cuero en el mostrador, monedas tintineando pesadamente. 600 pesos, más que suficiente por las molestias. Solo pido que Ola Stone beba en su establecimiento y reciba la hospitalidad que merece. Su tono llevaba el efecto plano de alguien más allá de preocuparse por consecuencias. Elisa no tocó el dinero. Lo que sugiere es asesinato. Regento una taberna respetable. Las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos, pero el protocolo exigía la negación. Si Sofía estaba trabajando con el Marshal Kane intentando atraparla, Elisa necesitaba ser cautelosa. Su esposo era Henry Harlow, asistente de agente de la ley, asesinado hace 6 años por bandidos que nunca fueron capturados, recitó Sofía, claramente habiendo investigado. Desde su muerte, 18 delincuentes buscados han muerto en o cerca de Frontiers Edge. Todos después de visitar su local. La coincidencia es notable, ¿no cree? Solo coincidencia, mantuvo Elisa, aunque su mente corría. 18, ella misma había llevado la cuenta, pero oír el número dicho en voz alta por una extraña hacía innegable el alcance de sus acciones. Si está insinuando algo ilegal, tendré que pedirle que se vaya. La compostura de Sofía finalmente se quebró, lágrimas corriendo por su rostro curtido. Mi hijo tenía 21 años. Thorne codiciaba el acceso a nuestra tierra, provocó un enfrentamiento y disparó a Daniel en la calle. 7 testigos lo vieron, pero Thorne posee al juez, al agente y la mitad del gobierno territorial. Lo llamaron defensa propia. Golpeó la palma en el mostrador, haciendo tintinear los vasos. No me iré hasta que acepte ayudarme. Si no, lo haré yo misma, pero no tengo su habilidad ni su tasa de éxito. La mención a la tasa de éxito confirmó que Sofía sabía más de lo debido. Elisa miró la taberna vacía, agradecida de que esta conversación ocurriera en la calma de la tarde.